Buenas noches. Estaremos dando inicio a esta jornada de actualización en HPV. Voy a estar coordinando con mi compañera, la doctora Rocío Olmedo, quien les habla el doctor Joaquín Villalba. Soy especialista en enfermedades infecciosas y me acompaña la doctora Rocío Olmedo, también especialista en infectología clínica. Tenemos varios invitados para enriquecer esta jornada sobre actualización en HPV. Nos acompaña el doctor Daniel Romero, que es especialista en urología, jefe de servicio de urología de IPS, docente de la cátedra de urología de grado de la Universidad Católica de Asunción, docente de posgrado de urología de la UCA. También nos acompaña el doctor Carlos Wilberger, ginecólogo por la Universidad Nacional de Asunción, máster en endoscopía ginecológica, docente de la cátedra de ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. También nos acompaña la doctora Graciela Medina, que es especialista en coloproctología, ex residente de cirugía general del Instituto de Previsión Social, ex residente de coloproctología en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Y también estuvo en la unidad de coloproctología en el Hospital Sirio-Libanés y Hospital Das Clínicas de San Pablo, Brasil. Nos acompaña además la doctora Carolina Stankiewicz, que es especialista en dermatología del Hospital Central del IPS, auxiliar de la Cátedra de Dermatología de la Universidad Nacional de Itapúa, dermatóloga en Sanatorio Internacional, Hospital Universitario Nuestra Señora de la Asunción, Sanatorio Adventista de Oenau y Sanatorio de la Trinidad, Sanatorio Regional también. Bueno, sean bienvenidos y vamos a continuar entonces. Bueno, buenas noches para todos. Nuestra primera invitada nos va a hablar de HPV, un update, una actualización en el diagnóstico y la prevención del cáncer anal y de cavidad oral. Ella es la doctora Helen Stankiewicz Carita, es especialista en enfermedades infecciosas y ciencias en epidemiología. Es profesora asociada de medicina y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco. Sus intereses clínicos y de investigación se relacionan con la prevención de cánceres relacionados con el VPH, infecciones en huéspedes inmunocomprometidos y ensayos clínicos de vacunas y terapias. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Necesito el micrófono, sí o sí, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, a los panelistas también y por supuesto a todos los que están acá por venir a escucharnos a estas horas de la noche. Digamos que la estrella de la noche es el virus del papiloma humano. Vamos a tratar de dar un pantallazo general en cuanto a la historia natural, un poco de epidemiología y también conocer datos actualizados en parte de la prevención del cáncer de ano. Vamos a hablar también de verrugas genitales también y de la vacuna al final. Pero en mi caso quiero repasar un poquito la historia natural con la epidemiología y después adentrarme más que nada en la parte del cáncer anal y qué es lo nuevo en cuanto a la prevención y el diagnóstico, sobre todo profundizar un poquito acerca acerca del ensayo del estudio del ANCHOR, por ahí si llegaron a escuchar y si no, hoy se van a aprender un poquito más acerca de eso. En cuanto al cáncer orofaringeo, nomás unos minutitos, ya que en realidad no hay mucha información en cuanto al diagnóstico y prevención, pero igual vamos a tratar de llegar ahí. Creo que tenemos como 30 minutos más o menos. Muy bien. Por las limitaciones del tiempo vamos a hacer, como digo, un repaso general y después al final si hay preguntas o si necesitan un poco más de detalles podemos aclarar. Como sabemos, el virus del papiloma humano, VPH en español, HPV, las siglas en inglés, es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. Un virus con una familia muy grande, más de 200 diferentes variantes, que más o menos 40 de ellos afectan o tienen tropismo en la parte genital o en la cavidad oral, por lo que pueden llegar a causar lesiones, tanto no malignas y malignas. Y eso nos lleva a una de las clasificaciones más comunes.
se puede clasificar al virus en no oncogénicos o de bajo riesgo, como son, por ejemplo, el HPV 6 y el 11, son los más comúnmente asociados con las verrugas que no causan malignidad o cáncer. Y los tipos oncogénicos o de alto riesgo, por ejemplo, el HPV 16 o 18, que son los más comunes y los que están asociados a la mayoría de los cánceres que están por el HPV. Acuérdense que el virus infecta la piel o mejor dicho, el epitelio escamoso, y esa transmisión se realiza por contacto directo, piel-piel o mucosa-mucosa. Y este es un esquema que me gusta siempre explicar o mirar, creo que ayuda a entender la infección por el virus. Acuérdense que, supónganse que esta sea un corte de un epitelio cervical o un epitelio anal. Tenemos el epitelio escamoso. Muchas células conforman ese epitelio. El virus en sí infecta ese epitelio, o mejor dicho, las células del epitelio, acá en las células basales del epitelio, y esa infección o ese virus llega a estas células por medio de una abrasión o por medio de una ruptura de ese epitelio escamoso. Entonces, una vez que llega a infectar estas células, se reproduce, o el virus más bien empieza a reproducir los diferentes genes que conforman la cápsula del virus y también la información o el ácido nucleico del virus. Y necesita todo el espesor de este epitelio para que pueda reproducirse y al llegar a la parte superficial pueda estar totalmente conformado y desprenderse nuevos viriones que van a infectar, por ejemplo, a una nueva pareja, o puede ser también a una piel adyacente que no esté infectada. Entonces, por eso muchas veces que vemos los pacientitos que tienen, por ejemplo, una verruguita y de repente en una semana aparecen muchas verrugas al lado o en las inmediaciones de esa primera lesión, entonces es por lo que ese virus está desprendiéndose, o en lo que en inglés se llama el shedding, y va infectando otro epitelio sano que está adyacente. Una cosa que quiero recalcar es la nomenclatura, que también se ha actualizado en los últimos años, para clasificar las lesiones que puedan causar el virus del HPV. Y estas son las lesiones de bajo grado, que son las lesiones a causa de, generalmente no asociadas con el cáncer, y son causadas por los virus no oncogénicos, por los tipos no oncogénicos. Lo de más interés son las lesiones de alto grado, o HSIL por las siglas en inglés. Estas lesiones son las que se llaman precancerosas, porque al atravesar esta membrana basal del epitelio es cuando se transforma en un cáncer. Entonces, como ya sabemos, por ejemplo, en la historia natural del cáncer cervical, las lesiones de alto grado son las que llevan a un cáncer cervical. De forma similar, las lesiones de alto grado en el canal anal también llevan a un cáncer de ano. Y eso más o menos, vamos a hablar un poquito de las similitudes un poco más adelante, pero otra cosa que hace hincapié, ¿verdad? Del tratamiento, ¿verdad? Si eliminamos estas lesiones premalignas, podríamos prevenir un cáncer o prevenir la progresión de esas lesiones a un cáncer. Y esta infección, o se piensa en base a estudios epidemiológicos, algunos que fueron ya hace un tiempo, en el año 2000 más o menos, se sabe que esa infección ocurre muy rápidamente después de estar sexualmente activo. Entonces, generalmente, este era un grupo de participantes que nunca tuvieron relaciones sexuales, se los seguía, se hacían hisopados genitales y anales, y se sabe por medio de estos estudios que esa infección se reproduce tan pronto que uno tenga una relación sexual, y la mayoría de esa detección del ADN de ese HPV genital está presente más o menos por unos 24 meses. Y esa es una
digamos, algo que pensábamos en el pasado, digo, ahora en el pasado, que uno totalmente se desligaba o el virus desaparecía completamente del epitelio en 24 meses más o menos. Lo que sabemos ahora es que quizás el virus no se erradique del todo y queden algunos viriones dormidos o latentes en esta membrana basal, y después con el tiempo o con alguna inmunosupresión, eso puede llegar a replicarse otra vez. Y es lo que veo mucho en pacientes trasplantados, por ejemplo, que no tienen ninguna lesión por HPV, después del trasplante, unos años después, sin tener ningún riesgo, pareja, estar sexualmente activo, ellos vuelven a tener lesiones por HPV sin llegar a tener un nuevo contacto. En cuanto a la epidemiología, podemos ver que es importante, ¿verdad? Un virus muy común y que causa una cantidad muy grande de enfermedades, desde la parte benigna, pero también puede ser algo que causa disconfort en los pacientes, que son las verrugas, a el cáncer cervical, más de 500.000 casos anuales mundialmente, el cáncer orofaringeo, cáncer anal, de vulva, de vagina y de pene. Entonces, una variedad de múltiples cánceres que pueden ocurrir por medio del o causar el HPV. Ahora bien, me voy a adentrar un poquito en lo que es el HPV anal. Y esta es la misma diapositiva, nomás quería recalcar acá que si bien es un cáncer que estamos viendo más y más, si vemos los números absolutos en comparación al cáncer cervical, el cáncer de ano es un cáncer relativamente raro. Pero estamos viendo, y estos son datos en los Estados Unidos, lo que estamos viendo es que esa tasa de incidencia o la incidencia del cáncer anal está creciendo linealmente o estuvo creciendo linealmente en las últimas décadas, que es lo opuesto a lo que vemos al cáncer cervical, ¿verdad? Que las tasas de cáncer cervical o las incidencias van bajando gracias al screening que hacemos, el cribado del cáncer cervical. Y también ahora reconocemos unos grupos que están en alto o mayor riesgo, por ejemplo, los pacientes con VIH, los pacientes trasplantados, las mujeres que tengan una lesión por HPV en el cervix también tienen un riesgo más alto del cáncer anal. Hay algunos métodos para la detección del HPV y de las lesiones de alto grado. En Estados Unidos estamos usando la citología anal, que es prácticamente un Papa Nicolau anal. Tomamos un hisopado del canal anal, miramos en el microscopio y vemos si hay células que están infectadas por el HPV. Pero podrán ver acá que esa sensibilidad y la especificidad de ese test es muy variable, por lo que no se puede usar a nivel de población, ¿verdad? No es un test que no muy efectivo para poder hacer ese cribado en toda la población. El HPV, el ADN del HPV es otro test que podemos, otra forma de detectar el virus, también a través de un hisopado. Otra cosa que se recomienda mucho es el tacto rectal, ¿verdad? Y para eso no se necesita nada, sino el dedo, ¿verdad? Se puede hacer el tacto rectal. Si bien ese tacto rectal no va a detectar una lesión precancerosa porque suelen ser planitas, este tacto rectal puede detectar un cáncer anal temprano porque puede haber un nódulo o una masa que se está formando. Y por último, tenemos la anoscopía de alta resolución, que es lo que yo hago en la clínica para prevención del cáncer. La anoscopía de alta resolución es una evaluación de todo el conducto anal y del periano utilizando un colposcopio que nos va a dar magnificación, nos va a dar luz para poder evaluar el canal y detectar estas lesiones en forma antes las lesiones precancerosas y así prevenir un cáncer. Ahora bien, usamos el ácido acético y también la solución de Lugol, que es un yodo,
para ayudar a visualizar. Y les voy a mostrar algunas fotos en un momento. Ya que tenemos acá la imagen del canal anal, quiero repasar también más que nada lo que tratamos de visualizar. Esa es la unión escamocolumnar, que es donde el recto hace una transición a lo que es el epitelio anal. Es como una parte débil del epitelio donde se concentra la mayoría de los casos o de las lesiones de HPV. Entonces, lo importante es localizar esa unión escamocolumnar. La otra cosa, esa unión está un poquito por arriba de la línea dentada, que si se acuerdan, a todo lo que está por arriba de la línea dentada tiene una inervación visceral. Entonces, cuando tomamos las biopsias o las muestras, generalmente no duele. Ahora sí, todo lo que está por debajo tiene una inervación sensorial, entonces es muy doloroso todo lo que se haga en la región perianal. Entonces, es importante porque el objetivo general de este examen es explorar el canal anal completamente y la región perianal en el menor tiempo posible, pero aún así detectando todas las lesiones, porque no nos sirve hacer algo rápido y no detectar estas lesiones para un posterior tratamiento. Pero así tenemos diferentes obstáculos, ¿verdad? El paciente está despierto, no utilizamos anestesia general. Como sabrán, o alguno, el coloproctólogo, hay muchos pliegues, hemorragia, hemorroides, el tono anal puede ser muy alto o bajo. Entonces, estas son obstáculos que se pueden presentar y nos toma más tiempo hacer el examen y eso causa más incomodidad en el paciente porque se empieza a hinchar, a inflamar el tejido. Aquí tengo una foto de nuestra clínica. Es simple la camilla, tenemos el colposcopio y necesitamos una computadora para poder conservar las imágenes que se van tomando a medida que vamos haciendo el examen. Otra foto del colposcopio que es similar al que se usa en ginecología, nomás que tienen la parte ergonómica es un poco diferente para poder ayudar a visualizar el canal anal mejor, en forma más ergonómica también. También necesitamos elementos básicos como torundas de algodón, ácido acético, el yodo y los materiales para tomar las muestras. Y las biopsias tomamos con un elemento, un Tischler, simplemente es una muestra de 0.3 milímetros. Entonces, una muestra muy chiquitita que se toma. Esta es una foto de un compañero de trabajo que está haciendo el examen. Acá está el paciente en decúbito lateral. Acá vienen unas fotos un poco, un poco sensitivas, así que esto es el examen. Entonces, el paciente en decúbito lateral se toma primero, generalmente hacemos la muestra para citología, después insertamos el anoscopio con el ácido acético para lograr que ese ácido acético nos muestre una diferencia del epitelio rectal con el epitelio anal. Entonces, el ácido acético nos hace o nos ayuda a identificar esa unión escamocolumnar donde vamos a estar encontrando las lesiones por HPV. Y el yodo utilizamos también porque eso es una herramienta más que nos ayuda a detectar esas lesiones. Generalmente cuando el tejido se tiñe con ese color del yodo, significa que el tejido está normal. Cuando es abnormal, esto se vuelve o está simplemente en forma, queda como amarillento, medio blanco, no se capta ese color marrón. Otra fotito acá no se ve muy bien, pero lo que intentamos hacer con la magnificación del microscopio o del colposcopio es buscar cambios vasculares en la mucosa. Entonces podemos hacer una biopsia dirigida y eso se confirma para poder confirmar esas lesiones por patología. Estas lesiones, una vez encontradas, ofrecemos un tratamiento. Hay tratamientos ablativos como el electrocauterio, que es lo que utilizamos en nuestra clínica.
También podemos usar tratamientos tópicos, sobre todo si hay lesiones muy extensas, para prevenir complicaciones de un tratamiento electivo como problemas con el esfínter, por ejemplo, pero en general, si son muy extensas o lesiones multifocales, entonces podemos utilizar algunas cremas como el imiquimod o algunas, el 5-fluorouracilo es algo que se suele utilizar también. Pero una cosa muy importante de recalcar es que la recurrencia es alta. Por más de que tratemos al paciente, les citamos que vengan en unos 6 meses y muchas de las veces vamos a volver a encontrar una lesión o alguna lesión residual por más de que se haya hecho el tratamiento. Entonces, eso es importante saber y también comunicar al paciente que esto no es una cosa de una visita y se terminó, es algo que se tiene que seguir por muchos meses y quizás por muchos años también, como son en nuestros pacientes. Pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Debemos tratar o es necesario tratar estas lesiones? Y una de las cosas es, o una de los puntos importantes es el parecido entre el cáncer de cervix y el cáncer de ano. Y toda esa información de años, desde los años 50 que venimos recabando del cáncer de cervix, es similar y se aplica también a la cavidad anal, ¿verdad? Es el mismo virus del HPV en las dos partes anatómicas. Tenemos las mismas lesiones de cáncer, las lesiones precursoras de cáncer, tanto en el cervix como en el ano. Y sabemos que los programas de cribado, de screening del cáncer de cervix, ayudan a reducir la tasa de la incidencia de cáncer de cervix, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar, o la pregunta es si podemos aplicar toda esa información o ese mismo concepto para reducir la incidencia del cáncer del ano. Y es por eso que por esos motivos, o eso fue lo que inspiró a la realización del estudio del ANCHOR, que por sus siglas en inglés es el ensayo de investigación sobre los resultados del cáncer anal y las lesiones de alto grado. Este estudio se está llevando a cabo, todavía continúa en los Estados Unidos y es avalado por el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional del Cáncer. Quiero repasar brevemente el diseño y los resultados en los próximos minutos, porque esto nos va a ayudar un poco ojalá que nos va a ayudar a tener estas pruebas o guías clínicas para un futuro cercano, para poder ayudar a decidir cómo tratar y a quién hacer el cribado en nuestros pacientes. Entonces, el objetivo principal de este estudio era de determinar si ese tratamiento es eficaz para reducir la incidencia del cáncer del ano en personas con VIH. Entonces, específicamente en personas con VIH porque son el grupo de riesgo, de mayor riesgo para cáncer anal. El esquema general consistía de identificar personas con VIH mayor a 35 años. A ellos se les invitaba al estudio y para hacer el screening o la visita inicial para ver si ellos podían participar de todo el estudio, se realizaba una anoscopía de alta resolución y aquellos que tenían una lesión de alto grado eran randomizados a un grupo de seguimiento activo y el otro grupo era de tratamiento. Entonces, un grupo con una intervención y el otro solamente monitorear o de monitoreo. Y se hacían visitas clínicas cada 6 meses o anoscopía de alta resolución cada 6 meses para observar o ver si se producía o detectaba un cáncer en estos participantes. Muy brevemente, esto es lo que expliqué, el grupo de tratamiento ellos recibían un tratamiento que podía ser a elección del investigador, si el investigador estaba más capacitado de hacer un electrocauterio, hacía el electrocauterio o una fotocoagulación infrarroja, entonces eso quedaba a criterio del investigador.
y esas lesiones eran tratadas y el paciente o el participante volvía a los 6 meses y así sucesivamente durante el estudio. Y el grupo de seguimiento activo recibían o se les evaluaba con una anoscopía de alta resolución y una citología cada 6 meses, pero no se le ofrecía ningún tratamiento. Sí tomamos biopsias una vez al año, una biopsia chiquitita, para confirmar de que esa lesión estaba todavía ahí y, por supuesto, si alguna de las lesiones había alguna sospecha de cáncer, eso también se biopsiaba y se trataba, se evaluaba un poco más o se descartaba un cáncer, por decirlo así. El estudio se está llevando a cabo en más de 15 centros en los Estados Unidos. Yo estaba participando en el centro de Harborview en Seattle y ahora desde este año estoy trabajando en la Universidad de San Francisco, entonces estoy con el grupo de la Universidad de San Francisco. Para el estudio, el estudio fue diseñado para detectar 31 cánceres de ano en este grupo. Y para ello, para realizar ese poder estadístico, se diseñó el estudio se hizo los cálculos de que 50 personas por cada 100,000 personas año grupo, en el grupo de tratamiento, iban a desarrollar cáncer en comparación a 200 por 100,000 personas año en el grupo de tratamiento activo. Estos son datos estadísticos que después no hay que aprender, por supuesto, pero quiero hacer una comparación un poquito más adelante. Entonces, estos fueron los métodos estadísticos. Y para ello se necesitaron 5,000 pacientes, 5,000 personas participantes en el estudio, de los cuales hicimos el screening a 10,000 personas y de eso la mitad más o menos fueron los que tenían lesiones de alto grado y podían participar en el estudio de Anchor. Una cosa para recalcar, miren el porcentaje de lesiones de alto grado que se encontró en esas personas haciendo ese cribado, ¿verdad? La mitad de los hombres, la mitad de las mujeres tenían lesiones, 70% de las personas transgéneras tenían lesiones de alto grado. Entonces, la prevalencia es muy, muy alta, solamente que nosotros no estamos buscando o haciendo el screening, ¿verdad? Están ahí. Muy brevemente, quiero mencionar que la mediana de la edad fue de 51 años. La mayoría de estos participantes eran del sexo masculino y que tenían contacto sexual entre hombres. 30% de los participantes eran fumadores activos y la mayoría de estos pacientes tenían una carga viral no detectable con una carga viral no detectable y no tengo acá el CD4, el valor de CD4 también era en una mediana de unos 600. Entonces son pacientes con VIH pero bien controlados. La mayoría de estos participantes fueron tratados con electrocauterio en el consultorio, pero ven aquí que se utilizaron otros métodos de tratamiento, otra vez a criterio del investigador. Y lo más importante, cuando se notificaron que hubieron 32 casos de cáncer reportados, entonces se hizo un análisis temprano de esos casos de cáncer y lo que vimos fue de que hubieron 9 casos de cáncer anal en el grupo del tratamiento y 21 casos en el grupo de seguimiento activo, dándonos una reducción del 57% del riesgo del cáncer anal con el tratamiento. Y acá tenemos la incidencia, ¿verdad? De lo que vimos versus lo que nosotros calculamos para el diseño, ¿verdad? 173 por 100,000 en el grupo de tratamientos y 400 por 100,000 en el grupo del seguimiento activo. Entonces, una incidencia muy, muy alta de cáncer anal, más de lo que pensábamos o de lo que diseñamos, ¿verdad? Y esta nomás es la curva de Kaplan-Meier
donde vemos la diferenciación o la separación, mejor dicho, acá de los pacientes o de la incidencia de cáncer en aquellos con el tratamiento y con el seguimiento activo. Entonces, esto nos da una pauta de que esa tasa de progresión de una lesión a alto grado a un cáncer es bastante alta o más de lo que pensábamos, y que ese tratamiento de las lesiones por alto grado es eficaz para reducir la incidencia del cáncer anal. Esto tiene otras implicancias, ¿verdad? Como mencionaba al principio, el CDC está tomando estos datos para desarrollar unos programas de cribado que se van a publicar el año que viene. También hace hincapié de que hay que ampliar este programa de anoscopía de alta resolución. Yo no sé si hay acá en Paraguay o hay alguna persona que esté haciendo, pero es importante, sí hay. Es importante de que ese programa se amplíe y también, por supuesto, las personas tengan la capacidad de hacer este tratamiento en forma adecuada. Y otra cosa en la parte científica, ¿verdad? Investigar cuáles son los otros grupos de riesgo. Sabemos que los pacientes que están viviendo con el virus del VIH son los pacientes con más riesgos, pero ¿cuáles son los otros grupos de riesgo? A corto plazo, como clínicos, tendríamos que estar evaluando esto en nuestros pacientes. En los Estados Unidos no tenemos o no estamos haciendo esta evaluación en forma regular, sobre todo porque no hay muchos anoscopistas, somos muy pocos y entonces hay esa pregunta ética, ¿verdad? Si uno diagnostica algo pero no puede ofrecer un tratamiento o un seguimiento adecuado, ¿verdad? Es ético ofrecer el cribado, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta. Entonces, lo que decimos es, si no hay un anoscopista a la mano que pueda evaluar al paciente, generalmente no hacemos el cribado. El tacto anal, como había mencionado, es lo mínimo que se le puede ofrecer a un paciente de alto riesgo. Otra vez, no para detectar una lesión de de alto grado, pero sí para detectar posiblemente un cáncer temprano o un estadio temprano de cáncer anal. Entonces, sí recomendamos hacer el tacto rectal a los pacientes que están viviendo con el virus del VIH. Con eso quiero muy brevemente, en 2 minutos, mencionar la infección del virus en la cavidad orofaríngea. Como habíamos mencionado, este virus puede infectar la cavidad oral. Sobre todo afecta esta parte posterior de la lengua y de las amígdalas. Entonces está un poquito, no tanto lo que está visible de lo que vemos o lo que hacemos en un examen oral. Esta infección es mucho menor a lo que vemos en el canal anal o en la parte genital, más o menos un 10% en hombres, un 3% en mujeres. De mayor frecuencia, esa infección se ve en personas de 55 años o más. Entonces, el grupo etario un poco más avanzado. Y en los Estados Unidos se está viendo que el cáncer orofaríngeo está asociado mayormente, todos estos casos, con el virus del HPV. Acuérdense que generalmente o anteriormente pensábamos que era el cigarrillo y también el alcohol, ¿verdad? Que siguen siendo, pero si vemos los gráficos de la tasa de fumadores o la prevalencia de personas fumadoras, eso está mucho más bajo comparado a años anteriores, pero el cáncer orofaríngeo sigue creciendo. Es más, en los Estados Unidos, el cáncer orofaríngeo la cantidad de cáncer de boca es mucho mayor al cáncer cervical, cosa que no se ve en países, en otros países que no están, subdesarrollados, exactamente. Que vemos que el cáncer cervical está todavía más, la incidencia es mucho mayor que cualquiera de los otros sitios anatómicos. Como había mencionado,
la edad avanzada es uno de los factores de riesgo, pero en general no sabemos muy bien qué más hace o qué predispone a este cáncer en la cavidad oral. Y de por sí la infección es asintomática y un cáncer temprano es también asintomático. Ya el paciente se presenta con dolor de garganta, dolor de oído, tos, pérdida de peso, ya cuando esto está en un estadio más avanzado. Y este es un desafío, ¿verdad? Como clínicos para nosotros para poder diagnosticar y prevenir este cáncer, por lo que no hay guías para el cribado en estos pacientes. La historia natural de la infección en la cavidad oral todavía no se ha definido. Estamos todavía unos años o unas décadas atrás en comparación al cáncer de cervix o al cáncer anal. Entonces, lo que sabemos de la cavidad orofaringeal y el HPV es mucho menor. También no hay lesiones precancerosas y como les había mencionado, esos cánceres generalmente se producen en la parte posterior de la cavidad orofaringea, donde no se puede evaluar con la vista. Si se usan endoscopio o una evaluación fibroóptica, se podría llegar a ver algo, pero otra vez no en un examen de rutina. Y también los usos, el test de detección del HPV en la cavidad oral no está disponible o no se recomienda. Así que no hay mucho que decir en esto, más que nada es saber de que existe, de que puede ocurrir y que estamos viendo muchos más casos, pero lamentablemente no tenemos muchas herramientas para ese diagnóstico y para temprano y para la prevención. Y con eso yo voy a concluir mi parte. Nomás agradecerle a la doctora Brickman que me prestó alguna de las diapositivas. El doctor Paleski es el doctor que ha liderado el grupo Anchor y también agradecerle, por supuesto, a ustedes por estar prestando atención a la charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por contarnos tu experiencia, lo que se hace en el primer mundo para que nosotros también conozcamos. Les queremos pedir si por ahí tienen preguntas, si podemos dejarlas para el final de las 3 charlas, entonces podemos pasar al siguiente Sí. expositor. Y sobre todo si hay alguna persona que esté interesada en hacer la anoscopía y después si alguien me puede contar quién hace la anoscopía, pero tenemos las herramientas y estamos entrenando personas, hay una sociedad de displasia anal, se llama la sociedad de displasia anal, donde hacemos entrenamientos, se puede hacer, pueden ir a hacer observación en nuestro centro en los Estados Unidos. Entonces estamos queriendo apoyar a las personas que quieran dedicarse a hacer este estudio en todo el mundo, ¿verdad? Porque vamos a necesitar de esas personas que puedan hacer el examen. Sí. Parece que nos vamos a hablar hoy de Sí, cáncer. ahora el siguiente tema son verrugas anogenitales. Sí. Sí, y probablemente vamos a dar un pantallazo. Vamos a O si no, al panel, con el panel después. sí, vamos a preguntarle su experiencia acá al doctor Romero cuando terminen las 3 charlas. Sí. Muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente expositora es la doctora Paola Martín. Ella es especialista en medicina interna, infectóloga clínica, es médica de planta del Hospital Geriátrico Bonjarmini y del Hospital Central del IPS. Hoy la doctora nos va a hablar de verrugas anogenitales y aprovechando esta charla, ella se va a certificar como miembro de la Sociedad Paraguaya de Infecto. Bienvenida, doctora Paola, y te escuchamos. Muy buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a los miembros de la sociedad. Muy contenta realmente ya de por fin ser parte también y ser socia. Bueno, esta noche vamos a hablar un poquito sobre verrugas anogenitales.
Yo soy la doctora Paola Martín, especialista en medicina interna e infectología clínica. Vamos a ver qué pienso. Bueno, el virus del papiloma humano, como sabemos todos, como dijo la doctora Helen, es la infección por el VPH es considerada la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. La mayoría de las personas con actividad sexual contraerán la infección en algún momento de su vida. Las manifestaciones que puede producir este virus serían los condilomas acuminados o las verrugas anogenitales. Y los genotipos más comúnmente implicados serían los 6 y 11, como bien explicó la doctora, son genotipos de bajo riesgo, no son oncogénicos, entonces no progresan a cáncer. Aquí vemos una lesión, que sería una lesión, aquí unas verruguitas en el cuerpo del pene. En la etiología se trata del virus del papiloma humano, es un virus de ADN bicateriano. Se han identificado más de 200 tipos de VPH y más de 40 pueden transmitirse por contacto sexual e infectar la región anogenital. Bueno, tenemos los de bajo riesgo, que son los genotipos 6 y 11, y los de alto riesgo. La prevalencia de VPH, según la OMS, es alta, ¿verdad? En mujeres del 11.7% en todo el mundo. En América Latina llega la cifra a 16.1%. En hombres también la prevalencia es alta, llegando al 21%. Y un dato interesante, que hombres que han tenido por lo menos 3 parejas sexuales tienen 4.5 veces más posibilidades de infectarse por cualquier tipo de VPH. Bueno, como mencioné, más del 90% de la población afectada consigue eliminar la infección en menos de 3 años, como había mencionado la doctora Helen, ¿verdad? El promedio es de 2 años, ¿verdad? O sea que la gran mayoría de la población consigue erradicar esta infección. La infección es escasamente inmunógena, por lo que la infección por un genotipo no protege contra otros genotipos. Entonces la vacuna es súper importante, ya que provee inmunidad contra los serotipos incluidos en la vacuna, y es muy importante porque la vacuna previene tanto las verrugas anogenitales como las lesiones premalignas. Por eso hay que vacunarse. Bueno, sabemos que el contagio es a través, ¿verdad?, del contacto sexual o piel con piel, mucosas con mucosas, como dijo la doctora. Las verrugas no son necesarias para la transmisión, quiere decir que la infección es subclínica, ¿verdad? Entonces, una persona que no tiene lesiones, que no tiene verrugas, igual puede infectar a la pareja. El periodo de incubación para que se produzcan las verrugas es de 3 semanas a 8 meses. Por lo tanto, la aparición de verrugas anogenitales no garantiza la infidelidad dentro de una relación sexual actual, porque el periodo de incubación puede ser prolongado. Factores de riesgo para contraer las verrugas serían actividad sexual, incluido el simple contacto piel con piel. La inmunosupresión se asocia a lesiones más grandes y resistentes al tratamiento. Y también tienen estas personas mayor probabilidad de transformación maligna. El tabaquismo se asoció a lesiones a las verrugas, y un factor protector sería la circuncisión masculina. Hay muchos estudios ya que promueven, ¿verdad?, esta práctica, que dice que reduce la adquisición y aumenta la eliminación de los tipos de alto riesgo en hombres, y además que reduce la transmisión a las parejas sexuales femeninas. O sea, ambos se protegen, tanto el hombre como la mujer. La clínica, hablamos entonces de lesiones tipo pápulas, cutáneas exofíticas, como vemos aquí en esta imagen, que es en la región vulvar, hiperqueratóxicas de coloración carnosa. En el 75% de los casos, las lesiones son asintomáticas, ¿verdad? A veces pueden causar prurito, dolor o un sangrado. El tamaño también varía, puede ser muy pequeñito, desde 1 milímetro, que apenas se ve, hasta varios centímetros. Y también, para mencionar que es muy importante, los efectos psicológicos graves que puede ocurrir contraer esta infección y tener verrugas, porque los pacientes experimentan aislamiento social, depresión, culpa, y tienen preocupaciones sobre la fertilidad y riesgo de cáncer. Bueno, en las mujeres aparece más en la parte posterior del introito vaginal, como vemos aquí en la imagen.
Importante explorar la cavidad cervical en busca de lesiones epiteliales, o sea que siempre hay que mandar al ginecólogo, a la ginecóloga para una colposcopía. En hombres no circuncidados, el prepucio se ve afectado en el 85% de los casos. En los que sí están circuncidados, aparecen en el cuerpo del pene. Y bueno, la afectación de la zona perianal es más frecuente en HSH y en el 66% de los casos también hay lesiones internas anales. Entonces, importantísimo realizar también una anoscopía cuando estamos detectando lesiones perianales. Bueno, el curso clínico de las verrugas. Estas verrugas anogenitales pueden aumentar de tamaño, sobre todo durante la gestación o inmunosupresión. Pero también puede haber una remisión espontánea en el 10 a 20% de las lesiones no tratadas en un periodo de 4 meses. El BPH puede persistir a pesar de la resolución de las verrugas. Como comenté, puede quedar en una piel que no presentó una verruga y queda ahí de forma latente. Entonces, ahí lo que se promueve las recurrencias de estas infecciones. Las verrugas no se suelen transformar en carcinomas epidermoide ni verrugoso porque están implicados los genotipos de BPH de bajo riesgo, que son los 6 y 11, entonces no se transforman en algo maligno. Si tener antecedentes de verrugas anales aumenta 10 veces el riesgo de cáncer. Entonces la pesquisa es demasiado importante en estos pacientes. Para mencionar rápidamente el diagnóstico diferencial de las verrugas anogenitales, también tenemos afecciones benignas comunes en otras enfermedades de transmisión sexual, como el molusco contagioso, la sífilis también, afecciones inflamatorias como el líquen nítido y el líquen plano. En cuanto a trastornos premalignos y malignos, podemos encontrar la papulosis bowenoide y los condilomas acuminados gigantes, ¿verdad? Como ven en la foto, no son las lesiones típicas de las verrugas anogenitales, ¿verdad? Son otro tipo de lesiones, ¿verdad? Para tener en cuenta en cuanto al diagnóstico diferencial. Casos especiales. En el embarazo puede aumentar bastante la excreción del BPH y los condilomas tienden a aumentar de tamaño. Entonces esto puede ser importante a la hora después de evaluar el canal de parto porque puede dificultar el canal del parto. Y en los niños, ¿qué pasa con los niños? Siempre en los niños cuando encontramos verrugas anogenitales hay que plantear la posibilidad de un abuso sexual, pero en niños muy pequeños la forma predominante de adquisición puede ser extragenital o posiblemente por transmisión perinatal. De repente hay lesiones que los cuidadores tienen de verrugas cutáneas. Los niños después se infectan, se manipulan la región genital y ahí tienen lesiones. Pero normalmente los niños no tienen los genotipos 6 y 11. Encontramos otros tipos de genotipos en las lesiones de los niños. Bueno, como mencioné, los genotipos más frecuentemente implicados son 6 y 11. Entonces, la degeneración maligna de las verrugas es muy poco común, a excepción de los pacientes inmunodeprimidos que sí pueden sufrir esta transformación maligna. El diagnóstico de las verrugas es clínico. Se hace una exploración física, vamos a encontrar las pápulas. Es importantísimo hacer una exploración colposcópica a todas las mujeres que tienen lesiones, ¿verdad? En el introito, en la vulva. Utilizar la aplicación de ácido acético, aunque tiene un valor predictivo bajo, siempre hay que realizar esto en forma de rutina, ¿verdad? También cuando encontramos lesiones perianales es mandatorio realizar una exploración anoscópica y digital, como bien lo dijo la doctora Gele. Y la cavidad oral hay que evaluar en todos los casos de verrugas anogenitales, porque también podemos encontrar ahí verrugas y como explicó la doctora, eso después se puede también transformar. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer una biopsia cuando estamos ante la presencia de verrugas anogenitales? No siempre se recomienda hacer una biopsia. Siempre que tengamos lesiones atípicas, ahí sí podríamos solicitar biopsia. ¿Qué son estas lesiones atípicas? Cuando las lesiones tienen induración, fijación a estructura, sangrado o una pigmentación atípica,
o en casos refractarios al tratamiento, por ejemplo, también ahí podríamos pedir la biopsia. En cuanto a la prueba del BPH, no está indicada de forma rutinaria para el diagnóstico, ya que no influye en el tratamiento de las verrugas anogenitales. Importante tener presente que ante una ITS siempre hay que buscar también otras ITS. Tratamiento, bueno, ya para ir concluyendo, en la actualidad no hay tratamiento completamente eficaz y seguro frente a enfermedades causadas por VPH. Las terapias lo que hacen es conseguir eliminar las manifestaciones clínicas porque las terapias no van a eliminar el virus. Ninguno de los métodos terapéuticos es mejor que otro y las estrategias se fundamentan en la destrucción física o química de las lesiones. O sea, esto es importante conversarlo con el paciente porque pueden haber recurrencias y nada, eso hay que consensuar y decidir junto con el paciente. El tratamiento se divide, o sea, la literatura lo divide en terapias que pueden ser aplicadas por los pacientes, que son cremas o soluciones, para que algunos de ellos contamos aquí en el país, como por ejemplo el imiquimod, después está la resina de podifilino también que podemos conseguir aquí. Y son agentes buenos cuando el paciente tiene pocas verrugas, menos de 5 verrugas, menos de 1 centímetro de diámetro. Entonces el paciente se puede aplicar 1 a 3 veces por semana y ahí se va viendo la respuesta, ¿verdad? En general, las tasas de respuesta de estas terapias va del 40 al 70%. Después, bueno, el tratamiento ya administrado por un médico, contamos también aquí, ¿verdad? Que hacemos en el Hospital Central la crioterapia, ¿verdad? La aplicación de ácido tricloracético, ¿verdad? O la extirpación quirúrgica, escisión, electrocirugía, láser. Estas terapias tienen mayores tasas de curación, ¿verdad? Sí son más incómodas porque tienen que ir varias veces a las sesiones, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces los pacientes prefieren como una terapia un poco más, con mayores tasas de curación. Todas tienen reacciones adversas, ¿verdad? Locales, sobre todo locales. Me gustó mucho también en este cuadro que no se puede ver bien, pero el tratamiento en las mujeres es igual, con las mismas opciones, solamente que aquí varía, ¿verdad? En cuanto a las terapias aplicadas por los pacientes y cuáles son las terapias que sí van a requerir anestesia, ¿verdad? Por ejemplo, una extirpación quirúrgica que va a ser muy dolorosa, entonces sí requiere anestesia. Y también las terapias, por ejemplo, que se pueden ofrecer a las mujeres embarazadas, que es la crioterapia o el ácido tricloracético, sí es seguro en una embarazada o una persona que está en lactancia. Bueno, el tratamiento en pacientes con VIH, siempre es importante hacer un tratamiento combinado en pacientes inmunosuprimidos porque la recurrencia es muy alta, ¿verdad? Un ejemplo puede ser una electrocirugía más una aplicación de agente inmunomodulador como el imiquimod, que luego se van aplicando ellos en la casa. Bueno, en transmisión vertical se sabe que el VPH se puede transmitir al recién nacido y manifestarse como una enfermedad de las mucosas, conjuntival o laringea. También ya sabemos que existe la entidad de la papilomatosis respiratoria de inicio juvenil. Ese es el resultado más grave, pero es muy poco común, ¿verdad? Se tratan de unas verrugas que tienen en las vías respiratorias, se detectan a los 2 a 5 años y es muy complejo porque va a requerir múltiples intervenciones quirúrgicas, pero es muy poco común. Lo más frecuente es que tengan una enfermedad de las mucosas, conjuntival o laringea, los pequeños. Bueno, importante la presencia de verrugas genitales en una embarazada no es una indicación de cesárea, ya que se ha demostrado que la cesárea, no se ha demostrado que la cesárea prevenga la transmisión del VPH. Se desconoce en qué momento de la gestación ocurre la transmisión al feto. Por eso, si las lesiones son muy grandes como para dificultar el canal de parto, sí, ok, ahí sí se podría indicar una cesárea, pero no es así absoluto en la presencia de verrugas anogenitales. Y por último, para hablar de prevención,
el uso de preservativos podría reducir el riesgo de contagio de VPH, pero debido al contacto de zonas genitales no cubiertas, no se previene completamente con el uso del preservativo. La circuncisión sí parece reducir la prevalencia de infección en el varón, acortando el tiempo de aclaramiento viral y reduciendo el riesgo de contagio en la mujer. Limitar el número de parejas sexuales. La abstención sexual es el único método certero para prevenir el contagio de VPH. Y importantísimo que hoy en día bueno, hace varios años contamos en el país con vacunas frente al virus del papiloma humano. Y lo más importante, antes del inicio de la actividad sexual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Paola, por tu revisión. Bueno, como les repito, las preguntas vamos a dejarlas para el final de las 3 charlas, por favor. Y a continuación vamos a escucharle al doctor Juan Francisco Romero. Él es especialista en medicina interna por la UCAM, especialista en infectología clínica, es máster en educación superior por la Universidad Americana, es médico de planta del Hospital Central del IPS, encargado del SAI, e infectólogo del Hospital General de San Lorenzo y también es infectólogo clínico del Grupo Asismed San Roque y en el Sanatorio Santa Julia. Bienvenido, doctor Juan. Él nos va a hablar de la vacuna contra el HPV. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Espero ser lo suficientemente breve y certero al hablar de las vacunas, porque sobre la parte de las infecciones, lo que es la detección y el tratamiento, creo que se habló suficiente. Bueno, algo de contexto es que tenemos que tener en cuenta que en el año 2003 se aprobó la ley de vacunación, en el cual su primer artículo dice que permite que haya por el presupuesto de la nación todo lo que corresponda a vacunas para enfermedades que sean inmunoprevenibles deberán ser pagadas, en pocas palabras. Eso fue en el 2003. En el 2012 se introduce el Gardasil. Y acá abajo demostramos la cobertura en las Américas. Paraguay es esta situación. No es muy linda, es muy baja y es solamente mujeres. Porque hay también otros países que hacen mujeres y varones. Como ejemplo sería Canadá y Australia. Como ya se habló, los serotipos 16 y 18 son los responsables del cáncer, pero hay otros cánceres, como habló la doctora Stankiewicz, que son cáncer de pene, cáncer anal, que también podrían ser evitados con la vacunación. Acá tenemos el ejemplo de cuáles son las vacunas. Está Cervarix, que es bivalente, pero solamente para mujeres, de 10 a 25. El Gardasil cuadrivalente es para hombres y mujeres, de entre 9 a 26 años. Esa es la indicación. Bueno, entonces nosotros ¿dónde tenemos que estar con respecto a esta charla? Es acá. ¿Para qué? Para no llegar a lo que sería la prevención secundaria y el desarrollo ya de los cánceres y su tratamiento, que al final puede sobrecargar los servicios de salud, que nos pasa con cada temporada. Si no es el dengue, el COVID, o sí, que son situaciones más o menos prevenibles, pero esta es otra situación porque hay una vacuna. Para la CDC, la vacunación tiene que ser de 11 a 12 años, inclusive a partir de los 9. En su momento se había dicho que eran 2 dosis. Por encima de 20 ya no, tendrían que ser 3, o los inmunodeprimidos. Acá tenemos la estimación de incidencia de cuello uterino. Paraguay, como siempre, brillando, el azul oscuro. Después de acá, mortalidad, Paraguay no es tan oscuro, que tampoco no es una tranquilidad. Bueno, entonces acá tenemos el porcentaje de los países que incluyeron la vacuna con el HPV según el Banco Mundial. Y como si nosotros estaríamos entre bajo y mediano. De acá nuevamente, la detección va a ser menor siempre entre bajo y mediano. Después acá, disponibilidad de servicios de tratamiento del cáncer. Esto ya es llegar tarde. Nuevamente nosotros seríamos más clarito, que
poco y nada, poco y nada. O sea, conviene más vacunar antes que estar lamentando. Bueno, estos son los planes para la meta 2030, para que el cáncer de cuello uterino deje de ser un problema de salud pública. Es algo más que loable y muy difícil. Y quieren metas de 90, 70, 90. ¿Y qué significa eso? Que el 90% de las niñas vacunadas totalmente antes de los 15 años. Uno tiene que explicar acá a la mamá 9 años. ¿Por qué? Y ya empiezan ya las cuestiones de las conductas que la gente quiere juzgar. O sea, tu abuela de 18 años, o sea, en sus 18 años ya tenía 7 hijos y le viene a juzgar en la otra generación. Y cierto, pues, abuelos se casan a los 30 con 12 años. Ahora no. Después, acá dice que el 90% de las mujeres diagnosticadas ya tienen que recibir el tratamiento. Pero eso sería para eliminar como problema de salud pública. Bueno, en el año 2022 el grupo SAGE de la OMS se reunió para empezar a revisar lo que sería la cuestión de la vacunación del HPV. Y se dieron como recomendaciones que una dosis inclusive ya para niñas de 9 a 14, 1 o 2, con tener uno ya es suficiente. Mayores de 21 años no, y los inmunodeprimidos tampoco no se cambian lo de las 3 dosis. Después, acá, este es un tema que yo realmente nunca me pongo a pensar, nunca dije, ¿será importante o no? Pero este año me tocó una mamá con un joven de 24 años. Y la señora me dice, doctor, no hay vacuna para HPV para mi hijo porque él tiene una novia. Y yo me dije, sí, podría ser. Sí, sí, señora, ¿por qué me dice eso? Y porque él se estuvo tratando por una verruga anogenital hace poco. En ese momento yo no le puedo decir a la señora qué más que decirle que en Paraguay no está aprobado para varones. Nuestro país es solo de mujeres, pero se puede pagar sin problema. Y la prevalencia de cualquier cáncer HPV es 18,7. El pene, escroto 13, es muchísimo. Y acá para demostrar nuevamente, de los 527.100 casos relacionados con el cáncer en mujeres, y hay 33.800. Es un número importante. Después, o en un país que puede ver que tuvo la decisión de hacer hombres y mujeres, o sea, una vacunación sin género. Primero lo dijeron que era por una cuestión de razón ética. ¿Cómo vos le vas a ofrecer algo a una persona y no al otro? A un niño que vos vas a saber de su orientación, que le puede pasar en la vida. Entonces ellos, a los dos. Inclusive es medio cruel esta parte que dice que los hombres son verdaderos reservorios de esta enfermedad. Porque ¿quién va a decir como un hombre para una mujer o 2 hombres para 2 mujeres? Uno nunca sabe. Y más que nada, ustedes se ríen, pero es cierto, eso es una cuestión de fe. Y bueno, lo que sigue, lo que más se van a favorecer es la población HSH. Porque si vos vacunás esperando que haya el efecto rebaño, justamente el HSH no va a ir ahí, no corresponde a ese rebaño, no va a buscar. Por lo tanto, ellos son los más beneficiados y olvidados de nuestro país probablemente. Pero al fin y al cabo, los bisexuales son los que más otra vez se benefician de todo. Y acá es un porcentaje de cáncer, ¿verdad? Y como dijeron la doctora, no quiero repetir, es repartido. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Romero. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta.
Recién hablaste justamente de la dosis de la vacuna. En nuestro país, a partir de los 9 años en las niñas, hasta los 14. Hasta 25 debería ser. Bueno, una dosis, yo te digo, una dosis de los 9 hasta, Hasta los 20. que a partir de los 23 dosis, 2 dosis 2 dosis, y 3 dosis. es para de primero. Ah. Y esas 2 dosis, ¿con qué intervalo en las mujeres de más de 20 6 años? meses. Antes era Sí. 0 al mes y a 6 meses, porque se dividía de 24 meses. 0, 3 y 6 meses. Casi ya, Eh, pero no, Correctísimo. Pero a partir de los 20 años, entonces 2 dosis. ya sí. Hasta, Pero eso son recomendaciones. Que ya ahora la OPS también de hasta este los año. 26 prácticamente. Sí, pero la vacunación por encima de los 25 hasta los 45 puede ser una decisión entre el médico y la paciente, porque nosotros tenemos que tener la certeza que tiene que tener un PAP, vamos a decirle, normal, sin ninguna infección activa, y le podemos ofrecer también. Porque como verán, nosotros no alcanzamos lo que quisiéramos, los 90% de vacunación, las niñas menores de 15. Muy difíciles. Pero en nuestro país no es gratuito la... Gratuita para la mujer, sí. ¿Es gratuito? Sí, En este momento es gratuito. sí. ¿Y hacen una dosis o cuántas? Sigue siendo 2, porque lo de la OPS ahora de septiembre fue, que también se ayornaron a esa situación de una dosis. Una dosis. Pero todavía no cae acá en el país. La OPS, el comité de expertos de la OPS, ahora en septiembre se reunieron y también se ayornaron en la recomendación de una dosis en las edades menores. De ahí a que nuestro país eso caiga recién en septiembre. Y como vio, la ley se aprobó en el 2003, en el 2012 arrancamos y acá estamos. Pero todavía no tengo No. Bueno, yo quiero hacer como una reflexión, ¿verdad? Como todos sabemos, la doctora Helen es infectóloga, ¿verdad? Pero ella hace anoscopía, ¿verdad? Esa es una situación un poco inusual aquí en nuestro medio. Habitualmente es un problema muy común que vemos en los distintos consultorios. Y habitualmente, ¿qué gesto nosotros tenemos para con esta situación? Habitualmente lo que hacemos es, en primer lugar, solemos pensar en el proctólogo y le reenviamos cuando hay lesiones anales. Entonces yo le quiero abrir una pregunta a la doctora Medina, preguntarle con relación a la especialidad propiamente dicho, si todos los proctólogos están ayornados a esta situación o a su vez se diferencian otra vez en la especialidad y su experiencia con relación a las lesiones anales vinculadas al HPV. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy buena la exposición de la doctora Helen. Yo tengo que decir que empecé a trabajar en HPV gracias al doctor Duilio. Me alegra que él esté. Porque al principio los coloproctólogos no éramos muy... Era más fácil drenar una trombosis, realizar cirugías rápidas y no estar engorrosos. Y en el consultorio privado, dependiendo del lugar, si es privado o si es seguro, entonces era engorroso al comienzo. El cepillado anal fue algo que hicimos, pero primero teníamos que hablar con el anatomopatólogo. No todos los anatomopatólogos les gusta ver láminas y buscar las células, ¿verdad? Entonces conversamos con el doctor Bollino y empezamos a hacer. De eso hace un buen tiempo ya. Hicimos un trabajo de investigación, se olvidaron una parte de las mujeres sexualmente activas en nuestro país. Y con el IX me fui a Pedro Juan Caballero, Concepción, Coronel Oviedo. Y es triste ver a mujeres hermosas dedicadas a la actividad tan tradicional como la edad que tenemos, ¿verdad? Es una de las primeras profesiones y esa es la parte que dejamos de lado. Y no tenés que irte muy lejos. Acá en Asunción conocí muchas casas. Estas mujeres sexualmente activas, le hicimos el cepillado anal, hicimos un trabajo de investigación de campo
Y la gente del ICS hizo la parte de cuello de útero con un resultado que deja mucho, no teníamos tanto HPV en canal anal, pero lo que teníamos era considerable. Eran mujeres más jóvenes, la edad de comienzo, algunos eran de 16 años hasta 35. Bueno, en cuanto a la anoscopía de alta resolución, dos colegas están haciendo. A mí me interesa solamente que por cuestión administrativa, hace 3 años estoy en una parte administrativa de un hospital. Pero como hago colonoscopía, me es más fácil. Y trabajo muy de cerca con la gente del grupo de HIV. Actualmente ya no te morís por HIV. El cáncer de ano está ahí cerquita. Y tenemos 2 colegas que hacen, son el doctor Domínguez y la venezolana, la doctora, yo no sé si ya empezó a hacer, pero ella hacía en su país, pero creo que dentro de poco va a abrir. Ingrid Melo también hace. La experiencia al hacer la colono te ayuda a visualizar lo que ella dijo al hacer una anoscopía y hacer solamente coloproct. El tacto rectal, la anoscopía simple y el cepillado es lo que en la mayoría de los casos hacemos. ¿Qué es lo que nos faltaría por hacer? Es empezar a ser francos con nosotros mismos. Nos escandalizamos porque en Australia se pone vacuna, pero si vos ves sus preferencias sexuales también, ¿verdad? Entonces no entiendo yo por qué tenemos que escandalizarnos por algo que se volvió rutina en nuestro país. Vámonos por el primero en los jóvenes. El sexo anal es una costumbre. Tanto así que una paciente me dijo que anticuada que sos, doctora, una joven. Y de eso hace 20 años ya. Entonces, una vez que aceptemos cómo está, hay que entrar a prevenir porque la condición económica de nuestro país no da para hacerle un chequeo en tal tiempo esperando que remita solo. Cuando consiguen venir otra vez a tu consultorio, ya viene con un condiloma mucho más grande. No quieren venir si usamos ácido tricloroacético, por ejemplo, no quieren venir, se te escapó ya el paciente. Entonces, bajo mi experiencia, ¿qué es lo que he visto? Estos pacientes que al principio vos le hacías el ácido tricloroacético, ¿verdad? Después se perdían por el camino. Y cuando venían, ya te venían con un carcinoma. Entonces, estos jóvenes que vienen del interior, sobre todo, actualmente la electrofulguración se ha vuelto como una especie de, quieren todo lo rápido, lo fácil y no entienden que no es la cura total. Pero es lo que vos le podés ofrecer actualmente. En cuanto a la imiquimod, utilizo cuando hay recidiva. Pero sobre todo está, como dijimos con la doctora Elena, la psicología anal. La psicología es demasiado importante en estos jóvenes. Porque es triste ver cuando vienen al consultorio con sus padres y al papá le tenés que decir, espérame en el consultorio, espérame fuera del consultorio, espérame en la sala de espera. Y comienza el interrogatorio y la realidad ahí, ¿verdad? Y muchas veces pasa más horas tratando de contención y cuando propones el tratamiento ellos quieren lo rápido. Apenas cicatriza ya te dicen, doctora, ¿cuándo puedo volver a tener relación? Directamente, no hay. Pero mi hijo no te duele, le digo, y te dice, lo gana por lo otro es mayor que el dolor, ¿verdad? Esa es nuestra realidad ahora. No sé si contesté las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Doc, por tu experiencia. Me encantaría hacerte 100 preguntas, pero no tenemos toda la noche.
Y bueno, después vamos a agendar todos los contactos. Y bueno, me gustaría ahora que el doctor Romero nos hable de su experiencia sobre con los varones, la circuncisión, en quién está indicado, ese tema de que hay un problema con la lubricación, si se ve, no se ve, tu experiencia, Doc, así en general, y si recomendás, o el tratamiento también justamente de las verrugas y eso. Sí. Buenas noches, gracias por la invitación, realmente excelente la exposición de todos. Muy acorde y de acuerdo a lo que comentó la doctora Medina, es así mismo. Nosotros vivimos la misma realidad en los consultorios. Y me voy a retrotraer a la primera diapositiva de la doctora Helen, hablando de la forma de contagio, ¿verdad? Que es el punto clave acá en HPV. Que tiene que haber una lesión de la piel, o sea, tiene que haber una solución de continuidad de la barrera protectora que es la piel. Y a la tercera o cuarta diapositiva la doctora, donde comentó, o creo que fue la cuarta ya, prevención, ¿verdad? Circuncisión y preservativo, ¿verdad? En esos puntos me voy a enfocar porque prácticamente ahí está el secreto, como se dice, ¿verdad? La circuncisión ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque con eso eliminamos las dos zonas de debilidad que tiene el pene. Una, que es el prepucio que cubre el glande, ¿verdad? Que evidentemente, como no tiene contacto frecuente con el medio externo, no tiene tanta queratina, entonces fácilmente las lesiones se generan ahí, ¿verdad? O en el glande, que es la otra zona. El glande no podemos quitar la rutina, entonces, ¿qué pasa? Quitamos la franja de piel que tiene contacto con el glande y al quedar el glande expuesto, se genera una metaplasia escamosa. Y el otro punto importante es en quiénes se genera el contagio, en qué persona, y eso es algo que les invito, es un desafío para que le pregunten a sus pacientes cuando tienen lesiones a nivel púbico o en el cuerpo del pene, tiene que haber un factor. Si usan preservativo, no sé yo quién sabe por qué se contagian y que tiene que ver con la moda, porque se depilan. Entonces se lesiona la piel y en esos varones, ¿verdad? E incluso mujeres, es más frecuente la infección de HPV, porque hay una lesión de la piel por la maquinita de afeitar. Eso es súper importante, ¿verdad? Y es frecuente y veo muchísimo yo en el consultorio. Entonces, cuando tienen un paciente que se sometió a fulguración, generalmente vuelven a tener lesiones porque se depilan, ¿verdad? No se depilan más y no tienen más. Increíble. Y otro punto, el tema de la indicación, ¿verdad? Fimosis e indicación sí o sí, ¿verdad? En el varón, generalmente los que tienen cáncer de pene son los que tienen fimosis y nunca se hicieron la circuncisión. Ahora, si su hijito no pueden calotar el glande, el pene, se tienen que hacer sí o sí una circuncisión. Y no hay que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Porque también puede tener mucha adherencia y estéticamente después, si se demora mucho la cirugía, no es igual. Ni la curación, ni la estética después, ¿verdad? Y hoy en día eso es algo súper importante, ¿verdad? Como nosotros le decimos a la enfermera cuando hacemos una circuncisión, lo primero que le preguntamos es si se quedó besable, ¿verdad? Le tentamos a los pacientes si se quedó con darle un beso, ¿verdad? Y es nuestra realidad, ¿verdad? Es otra realidad también la parte estética. Pero ese punto de la prevención, de usar preservativo, ¿verdad? Y las lesiones de la piel, ahí está el punto clave en el varón, ¿verdad? No sé si aclaré la pregunta. Bueno, muchas gracias, Doc, por tu experiencia. No creo que nadie vea más que ustedes, que todos los que están presentes, las verrugas y los Sí. cánceres. Y nosotros hacemos en IPS aproximadamente 9 postectomías por semana. Ese es un promedio. A veces llegamos a 15 en una semana. Wow. Y el 99% son por HPV. Pero son ya personas que tuvieron alguna lesión y por eso acuden, no porque quieren evitar. Lo que pasa es que el varón que tiene una ITS se tiene que hacer circuncisión. Sea HPV, sea herpes, sea lo que sea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque
no le curás, pero sí le curás. Sí. ¿Entendés? No se puede volver a infectar prácticamente a no ser que ocurra eso que hablamos. Yo nunca vi un varón que después de una buena circuncisión, ¿verdad?, tenga otra lesión así nomás, ¿verdad? Al menos mis pacientes, ¿verdad? Súper. Bueno, y ahora la doctora Carolina. Bueno, Que el paciente venga con muchas lesiones por verrugas, ¿verdad? Por HPV. Le tratamos primero, después le derivamos para la circuncisión o puede ser al mismo tiempo. Lo ideal es hacer en simultáneo, ¿verdad? No hay por qué hacer una cosa primero y después otra, ¿verdad? Y en cuanto a otro punto que habló la doctora del tratamiento, ¿verdad? Yo no recomiendo hacer tratamiento con imiquimod, ni con ácido tricloroacético, ni con podofilina, ni con nada. ¿Por qué? Porque genera una lesión muy importante de la zona perilesional, ¿verdad? De la piel sana, ¿verdad? Y estéticamente es horrible, ¿verdad? El resultado es pésimo, ¿verdad? Si hay una verruguita o dos, hacerle, ¿verdad? Y en mi experiencia, ácido tricloroacético es lo que mejor funciona, ¿verdad? En mi experiencia, al 80%. Y si es que hay múltiples verrugas en el glande, que suele haber, ¿verdad? Se hace una fulguración, sufre un mes, que es lo que cicatriza la circuncisión, ¿verdad? Y después estéticamente queda súper bien. Y es muy difícil que vuelva a salir. excelente. Y a la doctora Carol, me gustaría preguntarle si con respecto a los tratamientos que nosotros tenemos disponibles en el país, ¿cuáles son los más populares? ¿Qué indicas, por ejemplo, cuando te viene un paciente con todas esas Y lo mismo que dijo el probables doctor, complicaciones que dijo el doctor, ¿verdad? Electrocoagulación y crioterapia también a veces usamos, doctor, depende de las lesiones, pero sí también son muy recidivantes, hay que controlar la cicatrización. Y si lo de quemar tanto en verrugas y vulgares, siempre enseñarle bien al paciente si no se queman todo. Y al final viene otra con su verruga más, la quemadura más, una sobreinfección y petiginización agregada. Entonces, si van a hacer malo, el paciente no ha entendido, ya directamente no le damos los tópicos. Si el paciente ha entendido, es muy pocas las lesiones por ahí, le decimos que cubran la piel perilesional y como una gotita le mostras todo, porque si no se van y se hacen una quemadura, vienen con una quemadura ahí, después una mala cicatrización, sí. Pero eso depende mucho del paciente, ¿verdad? Que se sepa. De hecho, que también el uso de preservativos, de condones, con esos agentes de repente pueden romper el condón y claro, puede llevar a otras consecuencias, ¿verdad? Y bueno, justamente de eso se trata esta reunión. Los infectólogos vemos, sobre todo en ciertos lugares como los SAI, que son los servicios de atención integral de los pacientes con VIH y otras ITS. Híjole, vemos muchísimo, pero sí, andate al ginecólogo, andate al dermatólogo, coloprocto, uro. Y nosotros no le hacemos el seguimiento, pero nosotros estamos para explicarles prevalencia. Esto le pasa a todo el mundo. Más psicología que otra cosa y ofrecerles la vacuna, porque en realidad la vacuna, por una cuestión de salud pública, se indica hasta los 26, 25, 26 años, pero en realidad puede haber beneficio en los pacientes mayores. El que se quiere vacunar se puede vacunar, porque de hecho que puede haber una protección para los otros serotipos que uno no tiene, ¿verdad? Por más que uno tenga HPV o ya las lesiones. Y bueno, y al doctor Carlos, también tenemos muchas preguntas. Con respecto a tu experiencia, Doc, de algo que a mí o sea, siempre quiero saber las verrugas en el introito vaginal, embarazada y verrugas. Porque en la teoría eso no contraindica el parto vaginal, pero no sé, no lo sé, Rick. Buenas noches a todos. Justo me estuve fijando en la lámina de la doctora Martín, que decía, no contraindica el parto. Claro, no contraindica salvo que sea un bulto muy grande. La cesárea sí evita la transmisión vertical. Entonces, es una decisión consensuada con la mujer portadora de verrugas. ¿Querés un parto vaginal? Ok, puede haber transmisión vertical.
hijos de cantantes, de locutores y demás que usan la voz como un medio de trabajo, dicen, no, doctor, no hay forma de tener ese riesgo. Hospitales en los cuales la mujer probablemente está desprotegida y sin capacidad de decisión, va a tener su parto vaginal porque nadie le va a terminar explicando. Ahí es donde nosotros hablamos de la discriminación por clase social, porque la mujer educada que recibe la información de que puede tener una transmisión vertical, en general opta por no exponerle a ese niño, porque por más de que la voz no sea un medio de trabajo, es un medio de comunicación entre todos nosotros en toda la vida. Y sí se evita con la cesárea. Entonces, la indicación de hacer una cesárea o no por HPV es consensuada con el paciente. Asume los riesgos, adelante. Otra cosa que nosotros le cauterizamos a todas con ácido tricloroacético. Asumimos la quemadura de la piel local, alguna cremita cicatrizante y cauterizamos con ácido vulva, vagina y cuello de útero. Con una sesión más de la mitad resuelve, con la segunda el 100% de las mujeres resuelven sus verrugas. Y cuando el tamaño es muy importante, sí hacemos anestesia local y resección. El imiquimod y los tratamientos aplicados por el paciente no son de uso diario, son para situaciones excepcionales. Y por supuesto, la que más tiene verrugas es la embarazada, por su estado inmunológico del momento. Nace el bebé y 1, 2, 3 meses después se acabaron todas. Es algo extraordinariamente frecuente. En la misma charla la doctora decía que aquel hombre con más de 3 parejas tiene 4 o 5 veces más probabilidades. Y en realidad la OMS había definido la promiscuidad como 3 parejas o más en toda la vida sexual de cualquier persona. O sea que a partir del concepto de promiscuidad, todos están expuestos. Y no es 3 parejas en el año, es en toda la vida sexual del hombre, de la mujer o del intergénero. Entonces es un concepto acuñado por la OMS, no por nosotros. 3 o más es una persona promiscua. Con o sin preservativo, no hace esa aclaración. Es todo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores, a nuestros panelistas. Doctor, sí. Sí, doctor. No habiendo una lesión activa, igual puede ser contagiante. Y la otra pregunta es, ustedes están hablando del tratamiento de inicio con todas esas sustancias que hablaron, ácido tricloroacético, niquimod, podofilina, crioterapia, fototerapia, todo eso. Pero cuando ustedes piden una biopsia para ver qué serotipo es, de repente de entrada es un 18 o 16. Ustedes están tomando ya como hecho que es 6 o 11. Pero si supongamos que sea 16, 18 de entrada y le están haciendo un tratamiento como para ese tipo de gen benigno. Y la primera pregunta, Sí. como le dije. Ok, sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿por qué ocurre la infección o el contagio si es que no hay lesiones, si es que no hay verrugas anogenitales? Y bueno, la respuesta es porque el virus persiste en la membrana basal de las células, ¿verdad? Entonces, tiene la capacidad de replicarse. A medida que se replican las células epiteliales, también se replica la carga viral. Entonces, queda latente dentro de las células. Entonces, con esa replicación en celular epitelial, también se vuelven a replicar, se vuelve a replicar el virus, ¿verdad? Y aumenta la carga viral. Hubo una solución de continuidad porque la persona ya tuvo una lesión, ¿verdad? Tuvo una lesión o se manifestó ahí la lesión, pero queda latente en otras células epiteliales. Sí, claro, hubo una microabrasión, hubo una solución de continuidad, entró el virus a las células epiteliales, o sea, a las células de la piel,
y en ciertas zonas produjo verrugas anogenitales y en otras zonas no. Entonces, por eso el tratamiento lo que hace es eliminar las verrugas, pero no elimina la infección. La infección puede quedar latente, entonces por eso las recurrencias también persisten, a pesar de que el tratamiento fue súper efectivo. Desaparecieron las verrugas, el paciente estaba súper contento, pero igual puede quedar latentes las verrugas, ¿verdad? No las verrugas, el virus en otras células. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, la biopsia. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Y en realidad cuando las lesiones son muy típicas, ¿verdad? Acá los especialistas también nos pueden ayudar con eso. No se recomienda una biopsia, ¿verdad? Cuando las lesiones son pápulas exofíticas, ¿verdad? Sésiles o pedunculadas, tienen características clásicas, no se recomienda. ¿Cuándo vamos a pedir una biopsia? Cuando el tamaño es muy grande, cuando hay úlceras, cuando está sangrando, cuando es doloroso y cuando tiene una coloración distinta a la habitual. Por ejemplo, tiene una coloración roja o violácea o negra, ahí se pide una biopsia. Entonces, cuando hay una duda diagnóstica, realmente no es la clásica lesión de las verrugas, sí se puede pedir. También se piden en pacientes inmunosuprimidos, sí o sí, ¿verdad? Porque tienen mayor probabilidad de que estas lesiones sufran una transformación maligna. Las verrugas o para las lesiones premalignas se pueden utilizar los mismos tratamientos. Importante es que una verruga, muchas veces decimos, es una verruguita, se te va, generalmente al comunicar al paciente le digo 30% se desaparece en los 3 meses, hay un 30% que va a persistir, pero con un tratamiento se va a ir, y hay un 30% que va a persistir por más de que le tratemos, pero es algo cosmético y que no lleva a un cáncer. Pero en realidad, si está en la zona anogenital, es importante de prestar atención también, no porque va a llevar a un cáncer, sino que puede haber, o más probablemente es de que haya una coinfección con un HPV-16, un HPV-18. Entonces, algo que yo no puse en la diapositiva, pero son pacientes de alto riesgo también, aquellos que tienen verrugas vulgares, anogenitales, por el riesgo de tener una infección con un HPV de alto riesgo y tener estas lesiones precancerosas. Sí. Para aclarar también otra cosita, o sea, si encontramos verrugas anogenitales, probablemente no hagamos una biopsia de las verrugas, pero es mandatorio realizar una colposcopía con un frotis de Papa Nicolau, con la aplicación de ácido acético. Eso es mandatorio en todas las pacientes con verrugas anogenitales porque pueden haber lesiones internas. Y ahí sí podemos encontrarnos los virus de alto riesgo, ¿verdad? Los virus oncogénicos, ¿verdad? 16 y 18. Lo mismo para las lesiones anales. Tenemos lesiones anales, tenemos que explorar la cavidad anal con una anoscopía y ahí también realizar lo mismo, ¿verdad? Sí o sí. Bueno, muchas gracias, doctoras, por las aclaraciones. Y de la transmisión online hay 2 preguntas hechas por la doctora Emma Valdés, que es pediatra. Y bueno, una de ellas es: ¿cuál es la estrategia para completar los esquemas de las niñas que no se vacunaron en la pandemia? Bueno, no sé si está el doctor Fernando Galeano por ahí. Bueno, no, bueno, en realidad yo le diría que es una oportunidad perdida de vacuna que debería, ella que es pediatra, ver en el PAI, que acuda a ver, o no sé si puedes contestar esa pregunta. Sí. Del país en esa cuestión. Y justamente nos decía lo mismo, que era una oportunidad para recuperar eso. Nos hablaba de que la cobertura, si bien es alrededor del 60%, esas coberturas están más cerca a las adolescentes, a las de 14, 13 años, y la de 9, 10 años, la cobertura es prácticamente nula. Entonces, justamente estaban buscando y nos pedían ayuda en el sentido de como sociedad científica,
para fomentar justamente la vacunación. Sabemos que la vacunación no siempre es bien aceptada en los colegios. Uno así ve realmente y vive eso que no todos los padres aceptan, tanto por la parte moral, entre comillas, como de repente el miedo a los efectos adversos a la vacuna, y explicar en ese sentido eso, ¿verdad? Justamente eso, y en algún momento, justamente viendo con el SAGE la posibilidad de reducir a una dosis, de eso que en los futuros años pueda también incluso trasladarse a los varones. Pero es una oportunidad muy buena justamente y justamente es la idea de esta reunión, justamente concientizar en eso y tratar de aumentar las coberturas vacunales. Sí, y la misma doctora Emma Valdés pregunta si hay alguna intención de las autoridades de vacunar a los niños. No sé si ustedes Lo saben mismo, algo. justamente hablando de eso, hoy, coincidentemente, la intención hay, ¿verdad? Pero es una vacuna cara, es una vacuna que en ese sentido sí tiene su inversión, y por lo pronto al menos la ventaja o la mayor ganancia se vio en las niñas, ¿verdad? Pero muy importante como transmisores en ese sentido a los varones, y sí, la intención está ahora en la parte logística y viendo sobre todo si va a realmente disminuirse a una dosis de forma rutinaria, permitir la posibilidad de los varones. Pero sí, la respuesta es que sí, hay intenciones y ojalá se pueda dar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, en honor al tiempo, vamos a estar dando un cierre. Un agradecimiento especial a todos los expositores, en la intervención de los panelistas, en agradecimiento a todos los presentes y al Laboratorio Azabal por facilitar esta enriquecedora reunión. Muchas gracias.